principio, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario Historia y Ciencias Sociales, una mirada crítica sobre la reconstrucción discursiva del pasado. Mi nombre es David Domínguez y voy a ser el conferenciante de este primer seminario, que, como sabéis, forma parte de la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, un seminario paralelo a la asignatura. Y bien, antes de empezar quizá con esta primera sesión, me gustaría realizar algún tipo de consideración global acerca del seminario. Sobre todo lo que se refiere al tema de la bibliografía, la metodología que voy a utilizar, así como la evaluación. Quizá lo más característico de este seminario es que va a tener un carácter profundamente teórico, algo que quizá en la facultad o en las licenciaturas de historiografía, tal y como se han desarrollado en España, pues no suele ser normal. Quizá más sí en Francia o en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y lo que me interesaría ahora reseñar es daros una panorámica general de lo que va a ser todas y cada una de las sesiones y después comentaros la biografía. Bien, esta primera sesión globalmente va a estar centrada en el surgimiento de la historiografía como un tipo de conocimiento inmediato. La intención, más que nada, es intentar contextualizar, no históricamente, sino más bien epistemológicamente o filosóficamente, el surgimiento de la historiografía, tal y como se conoce hoy en día como una práctica mediada por procedimientos cognitivos muy específicos en los siglos XVII, XVIII y XIX. Para ello tendré que traer a colación el tipo de historiografía que se dio en la época premoderna. Yo sé que la categoría premoderna es una categoría un poco cajón desastre, pero bueno, luego intentaré explicitar qué entiendo por ella. Y para posteriormente saltar al carácter científico de la historiografía, tal y como se conoce en la modernidad, ¿no? Es una sesión que pretende ser además una suerte de eje de coordenadas para poder entender, o al menos tomar con mayor profundidad las sesiones 2 y 3. Respecto a la sesión 2, la que va a tener lugar la semana que viene, el título, la verdad es que no es muy acertado. Le he titulado El modelo historiográfico del siglo XIX o la historiografía evenemencial. Evenemencial es un término utilizado por la Escuela de los Anales en el siglo XX. Realmente digo que se ha equivocado porque no voy a hablar del modelo historiográfico del siglo XIX, como si solo existiese un único modelo historiográfico. Más bien voy a hacer referencia a los modelos dominantes, sobre todo en el último tercio del siglo XIX. Concretamente haré referencia al historicismo alemán, así como a la escuela metódica francesa, que son los epígonos, digamos, franceses del historicismo alemán. La sesión va a estar dividida en tres puntos. Hablaremos de lo que Christophe Pommian, un historiador de la historiografía, entiende por el dogma fundamental de la historiografía del siglo XX. Posteriormente señalaré algunas de las claves para comprender qué es eso de la crítica documental de las fuentes, la crítica propia de la ciencia histórica, y posteriormente, como preludio quizá de la tercera sesión, entraré a retomar, a señalar cuáles son las limitaciones de ese dogma fundamental de la historiografía del siglo XIX. O sea, cuáles son las limitaciones y cuáles son las condiciones posibles de aprehensión de los objetos, de sus objetos históricos, por cierto. En la tercera sesión, también muy importante, la he titulado La renovación documental, la revolución historiográfica, el surgimiento de las ciencias sociales y la historia social. Aquí básicamente haré mención a la Escuela de los Anales, que no sé si la conoceréis, es una escuela sumamente importante dentro de lo que es la historia de la historiografía. Y haré también algún tipo de mención al materialismo histórico, como precursor quizá de buena parte de las ideas y de las problemáticas y de la metodología empleada por la historia social, y también de algunos científicos sociales. Véase Norbert Elias, Max Weber, Durkheim, François Simian, etc. Hablaré también aquí, como es lógico, del concepto de ruptura, como las ciencias sociales y por extensión la historia social plantea una ruptura con el modelo de la experiencia vivida y por tanto con toda la historiografía o la concepción ideográfica de la historiografía que había sido la dominante durante el siglo XIX. La sesión 3 va a ser una crítica a la sesión 2,
una crítica a la sesión 2, más bien una crítica a la historiografía que voy a intentar desplegar a lo largo de la sesión 2. Y posteriormente haré referencia a cómo se consuma esa ruptura, de qué maneras podemos entender esa ruptura de la historia social con respecto a la historiografía del último tercio del siglo XIX. Os hablaré de la nueva tematización del documento, el concepto de serialización, muy conocido por parte de los anales, desarrollado sobre todo por la segunda y la tercera generación de la Escuela de los Anales, y hablaré también de la ampliación del abanico documental que inauguró la Escuela de los Anales. Por último, acabaré señalando, sin entrar tampoco en un desarrollo interno muy extenso, sino más bien la perspectiva que desarrolla Fernand Braudel. Supongo que conoceréis, Fernand Braudel fue un historiador muy conocido en Francia y sobre todo porque inauguró una perspectiva, no inauguró, sino más bien desarrolló algo que la primera generación de los anales ya había dispuesto, ¿no? Lo que se suele llamar normalmente la longue durée, la larga duración, la perspectiva de la larga duración, que se opone radicalmente a la perspectiva de la corta dirección, que era la que había triunfado, digamos, a lo largo del siglo XIX. Bien, dicho esto, me gustaría entrar a comentar la bibliografía. He añadido algún libro con respecto al año anterior, pero básicamente es similar, ¿no? Antes de empezar, me gustaría deciros, no se tiene por qué leer la totalidad de la biografía que os propongo. Yo creo, os propondré posteriormente qué libros creo yo que pueden ser los más idóneos, no los mejores, pero sí quizá los más idóneos, los más pertinentes para preparar las preguntas del examen, en el caso de que queráis hacer la pregunta de este seminario. Bien, el primer libro es de Gaston Bachelard, La formación del espíritu científico. Este es un libro en el que no vais a encontrar debates teóricos a propósito de la historiografía ni cosas por el estilo, pero es un libro muy bueno en la medida en que Bachelard plantea el concepto de ciencia en un sentido, muy específico. Plantea la ciencia como una ruptura con respecto a la naturaleza, y más en concreto con respecto a la idea de que la apariencia inmediata de lo dado, las percepciones de las cosas, bastarían para proporcionar la clave inteligible de lo que es la cosa. Es decir, para Bachelard la ciencia sería, ante todo, no se correspondería con la naturaleza. Intentaría delimitar un campo de objetos establecidos de manera cognitiva para después operar con ellos. Es decir, critica la idea básica que está en buena parte de las mentes de muchas personas, según la cual la ciencia sería un desvelamiento de la realidad, una reproducción fiel de la realidad o cosas por el estilo. Bachelard lo que cuestiona es esta idea. Además, forma parte, no sé si lo sabréis, de una corriente muy productiva en Francia durante el siglo XX que se llamó la epistemología histórica. Fue maestro de Canguilhem y Canguilhem fue maestro a su vez de Michel Foucault, de Bourdieu y un larguísimo etcétera de pensadores que hoy en día están, no sé si de moda, pero desde luego son potentes. Vamos. Gustavo Bueno, Reliquias y Relatos. Esto es un artículo, no es un libro, y es de lectura ciertamente difícil, como todo lo que escribe Gustavo Bueno. Básicamente se trata de una crítica a la idea positivista de historiografía y propone los lineamientos generales de lo que sería una historia materialista. Sabéis que Gustavo Bueno es uno de los pocos filósofos que a día de hoy siguen manteniendo posturas de carácter materialista. Bueno, él mismo ha definido su propuesta como el materialismo filosófico y el artículo es un artículo de línea básicamente materialista. Respecto a Pierre Bourdieu, el oficio de sociólogo, bueno, he de decir que este libro no es solo de Pierre Bourdieu, sino también de Jean-Claude Passeron y de Chambéron. Es un libro, bueno, en la medida en que ilustra el concepto de ruptura, tal y como lo había planteado Bachelard, pero en el campo de la ciencia sociológica. Si os interesa más bien lo que es la irrupción de la sociología, según este esquema o esta precomprensión de la ciencia como ruptura, es un libro muy bueno. Y no solo por digamos, los artículos que componen el mismo, sino porque también el libro, al final, tiene una colección de pequeños artículos, mejor dicho, de pasajes de textos, en los donde se ilustra de buena manera cómo se consuma esa ruptura. Hay artículos de François Simian, de Durkheim, de Marx, etcétera, etcétera. El libro de Charles Olivier Carbonell, La historiografía, es un libro de apenas 100 páginas, 120 páginas. Es un buen libro para empezar, la verdad. No
No es un mal libro, pero tampoco es un libro que, vamos, haya pasado al análisis de la historia de la historiografía por ser realmente bueno. En él hace un repaso desde los historiadores de la antigüedad grecolatina hasta los anales. El libro de Christophe Pomian, El orden del tiempo, esto ya es un libro profundamente serio y cuya lectura es realmente difícil. ¿Por qué? Básicamente porque utiliza terminología muy filosófica y si alguien no está habituado a utilizar al empleo de esos términos, la verdad es que la lectura resulta difícil. No obstante, hay algunos capítulos, por ejemplo, uno dedicado al concepto de estructura y a la crítica de la historiografía evenemencial, bastante buenos, de lo mejor que he leído al respecto. El otro libro, Sur l'Histoire, es el libro que os he pasado. Creo que hay traducción castellana, sí la hay, pero no sé qué editorial es. Ha salido hace un año, prácticamente un año o dos. Y es el libro en el que me voy a basar para realizar esta primera sesión. Realmente es una colección de artículos del propio Pomian y resulta bastante novedosa. Quizá no tan profundos como los artículos del orden del tiempo, pero es una buena aproximación. Si lo podéis conseguir en castellano o si podéis leerlo en francés, la verdad es que es un muy buen libro. Reinhard Koselleck, Historia, es un librito de apenas 100 páginas, en el que Koselleck habla de la anfibología del término historia, de la ambigüedad. Sabéis que el término historia en los idiomas latinos designa tanto la realidad devenida, que nos precede, así como la memoria o el relato acerca de lo acontecido. Es decir, designa la disciplina que estudia la realidad devenida y también designa al pasado, a la realidad devenida. Habla de este tipo de temas. El otro libro, Futuro Pasado, es un libro en donde pretende llevar a cabo las consecuencias que tiene la ontología de la hermenéutica, la facticidad planteada por Heidegger, un filósofo de principios del siglo XX, muy importante en la historia de la filosofía contemporánea, al ámbito, digamos, historiográfico. Un libro también cuya lectura resulta bastante dificultosa. Si me preguntaseis qué libro recomendaría para esta primera sesión, sin duda os diría Sur l'Histoire. Y está en castellano. No sé qué editorial es, pero si lo busquéis por internet no creo que tengáis ningún problema. Sé que está porque me consta, me lo han dicho. El libro de Gastón Bachelard, algunas partes quizá, para tener en cuenta esa idea de ruptura. Y básicamente luego el tema de las ciencias sociales, Pierre Bourdieu, si os interesa mucho. Respecto a la bibliografía, la segunda sesión, como veis, es bastante más amplia, porque la sesión va a ser bastante más amplia, más que la primera. Cabe señalar que el libro de Bourdieu y Martin, Las escuelas históricas, este libro es un libro, ¿cómo decirlo? Es un libro académico. Es un libro en el que hace un repaso de las escuelas historiográficas desde la época griega hasta el siglo XX, hasta los anales. Pero merece la pena, o merece especial atención, el capítulo que tiene dedicado a la escuela metódica francesa. Si vais a leer algo de esta segunda sesión, ese capítulo no hace falta leeros, no hace falta que leáis el libro entero ni cosas por el estilo, pero ese segundo capítulo no está nada mal. No es muy extenso, no es muy profundo, pero señala las ideas fundamentales. Jacob Burckhardt, Reflexiones sobre la historia universal. Bueno, esto es un clásico, un historiador de finales del siglo XIX, comienzos del XX, y de este libro me interesa sobre todo, si lo leéis, la última parte. Hay un capítulo que se llama sobre la importancia de las grandes personalidades en historia. Es decir, es donde desarrolla algunas de las ideas básicas, no de él, sino del conjunto de la historiografía del XIX, ¿no? La idea de que las grandes personalidades constituyen un punto de partida importantísimo para poder explicar el devenir histórico. Todo esto será cuestionado por análisis, pero bueno, viene bien leerlo precisamente para tener en cuenta no solo libros sobre la historiografía del XIX, sino, digamos, documentos del propio siglo XIX. Otro libro de Charles Olivier Carbonell, Histoire, Historien et une mutation idéologique des historiens français. Este libro es un mamotreto de 500, 600 páginas en francés, en el que si estáis interesados en el surgimiento de la historiografía del siglo XIX y la institucionalización de la enseñanza de la historia, es absolutamente fundamental. Es un libro repleto de datos y de estudio comparativo. Estudia qué cantidad de obras estaban dedicadas a geografías durante el siglo XIX, qué cantidad de obras estaban dedicadas
a historia política, cuál a historia religiosa, etc. Es un libro con una formulación de datos y un estudio cuantitativo muy bueno, realmente bueno. Pero como digo, está en francés, no hay traducción castellana, y quizá es meterse en exceso en temas relacionados con la historiografía del XIX, en Francia, para el caso francés. El libro de Carr, que es la historia, es un clásico, y me interesa sobre todo el capítulo de qué son los hechos históricos. Carrera Ares, Razón de Historia, su libro sobre el historicismo alemán y sobre la potencialidad de la categoría de comprensión para comprender la metodología de la historia. Manuel Cruz, El historicismo. Esto es un libro de divulgación, apenas de 100 páginas, en el que pasa revista no solo a los grandes historiadores, aquellos que han reflexionado sobre el ejercicio historiográfico, sino también a los filósofos que han reflexionado sobre la historia. Os podéis encontrar capítulos dedicados a Kant, a Hegel, a Althusser, al materialismo histórico estructuralista, a Heidegger, Gadamer y un larguísimo etcétera. El libro de Dilthey, Introducción a las ciencias del espíritu, esto es otro clásico del siglo XIX. Ahí Dilthey lo que se propone es proveer de todo un arsenal metodológico para el campo de la ciencia historiográfica. Es donde elabora, digamos, conceptualmente, filosóficamente, la categoría de comprensión. Es decir, la idea de que para comprender o estudiar la historia lo que hay que hacer es comprender los móviles ideales que llevaron a los hombres de Estado, fundamentalmente, a llevar a cabo tal o cual acción. Pero se refiere sobre todo a la categoría de comprensión. El libro de Droysen, Histórica, Lecciones sobre la enciclopedia y metodología de la historia, es otro clásico del siglo XIX, forma parte del historicismo alemán y es uno de los primeros manuales dedicados al estudio de la crítica documental de las fuentes. Es un texto clásico. Gadamer, El problema de la conciencia histórica, es un librito de apenas 100 páginas donde pone en tela de juicio la historiografía del siglo XIX. Es un libro crítico sobre la historiografía del siglo XIX. Su otro libro, Verdad y método, digamos que es el canon de la hermenéutica a la facticidad a día de hoy, es un libro de filosofía, pero hay una de las partes, la dedicada a la historia, en la que señala cuál es la problemática fundamental de la historiografía del siglo XIX y su limitación básica con respecto a su filosofía, es decir, la hermenéutica y la facticidad. Es un libro complejo, hay que decirlo, no es de fácil lectura y quizá no tanto esa parte de la historia, pero desde luego las otras partes requiere de ciertos conocimientos filosóficos. El libro de Illars, La ciencia histórica en el siglo XX, es un libro de divulgación bastante bueno y me interesa sobre todo la primera parte de la que habla de historiografía del siglo XIX. Es bueno porque no marea con autores, no es un libro que traiga a colación una retahíla de autores y de opiniones diversas, sino que básicamente habla de los problemas conceptuales de la historiografía del siglo XIX. Es un libro teórico bastante bueno. Ernest Lavis, otro clásico, La enseñanza en la historia. Bueno, este libro es inencontrable. Realmente es la traducción castellana, si os fijáis, data de 1934, y es la tradición castellana de su libro, no su libro, sino manual escolar, llamado Le Petit Lavis, el pequeño Lavis. Es un manual y lo pongo aquí, lo sitúo aquí en esta segunda sesión porque a menudo los manuales son más importantes desde el punto de vista de la recepción que los propios libros de erudición histórica, en el sentido de que buena parte de las generaciones han crecido con ese imaginario. Es decir, los manuales a menudo constituyen verdaderos observatorios del imaginario historiográfico del momento. De hecho, este libro, no recuerdo ahora bien las fechas, creo que se publicó en 1875 o 80, no recuerdo bien, pero en el plazo de 12 años lo hice Bourdet-Martin, en el primer libro, Las escuelas históricas, hacen un comentario al respecto de este libro, de este manual, y señalan que hubo 75 ediciones en el plano de 10-12 años, lo cual no es tontería. O sea, buena parte de la enseñanza secundaria francesa, organizada según los cánones de la Tercera República, estudió con este manual y se formó una idea de Francia y una historia de Francia muy determinada, profundamente nacionalista, liberal y republicana, pero muy nacionalista. El libro de Antoine Prost, 12 lecciones de historia, yo creo que es uno de los mejores libros de toda la biografía. Lo podéis encontrar sin ningún problema. Está integrado por 15 capítulos y podéis encontrar algunos de ellos dedicados a la institucionalización de la enseñanza de la historia en el siglo XIX,
sobre la escuela de los anales, sobre la historiografía de la escuela metódica, el historicismo alemán, su crítica, etc. Es un muy buen libro, para tener como libro de referencia de los mejores. El libro de Ranke, Pueblos y Estados en la Europa Moderna, es otro clásico, y este libro realmente es una mezcla, es una compilación de artículos y de comienzos de libros del propio Ranke. Es un clásico y hay que leerlo, básicamente pues para ver si se cumple o no algunas de las críticas que yo voy a desarrollar a lo largo de la sesión 2. Es un texto clásico. El libro de Ricoeur, Ciencia Natural y Ciencia Cultural, es un libro de filosofía en clave neokantiana y es bueno en la medida en que desarrolla la idea de que la ciencia histórica no tiene por objeto aquello que se repite, lo regular, a diferencia de la ciencia natural, sino que tiene por estudio a los objetos únicos, hechos únicos e irrepetibles. Es una idea recurrente en la historiografía del siglo XIX, que será cuestionada por el materialismo histórico y por la historia social. Pero es bueno el libro en la medida en que es una suerte de reflexión sobre todo lo que ha sido la manera de trabajar la historiografía del XIX. Schnadelbach, la filosofía de la historia después de Hegel, pues bien, como su propio nombre indica, hace referencia a las discusiones que ha habido en torno al ejercicio historiográfico y a la historia después de Hegel. Seignobos y Langlois. Bien, este es el libro que hay que leer, al menos para la segunda sesión. Introducción a los estudios históricos. Este es el libro, digamos que sería la depuración metodológica de la historiografía del siglo XIX. Seignobos y Langlois fueron alumnos, a su vez, de Ranke y de historiadores alemanes y también de Ernest Lavis. Veréis que entre la escuela metódica francesa y el historicismo alemán hay muchas otras bases conceptuales, hay ideas que son muy similares. Y este es el libro, digámoslo así, donde se depura la crítica documental llevada a cabo algunos años antes por Droysen, pero quizá más acabada. Es el libro que yo voy a utilizar y que yo os voy a proponer para entablar el debate durante la sesión segunda. El otro libro, El método histórico aplicado a las ciencias sociales. Este libro es un ajuste de cuentas con la sociología y fundamentalmente con Durkheim y con François Simian, en torno al estatuto epistemológico de la historia, el estatuto epistemológico de la sociología, etcétera, etcétera. Y luego un libro de varios autores, Histoire de la France depuis les origines jusqu'à la Révolution. Esto son 9 volúmenes, cada uno de ellos de 500, 600 páginas, en donde se dan cita los historiadores, los grandes historiadores de la escuela metódica francesa del siglo XIX. Es un libro que podéis encontrarlo, creo yo, en la Biblioteca de Historia del Derecho de la Complutense y en la Biblioteca Nacional. Bueno, es de muy difícil acceso, pero bueno, simplemente para que esté reflejado en la biografía. No es necesario leerlo, además no existe traducción castellana. Respecto a la tercera sesión, y con esto acabo ya la biografía, cabe citar los siguientes libros. Aguirre Rojas, La Escuela de los Anales. Es un buen libro para comprender el fenómeno de los anales, y no solo porque desarrollen las problemáticas conceptuales, sino porque también el propio autor lleva a cabo una periodización muy concreta de los anales. Él habla de 4 generaciones de anales. La primera, que estaría comandada por Lucien Febvre y Marc Bloch, la segunda por Brodel, la tercera por Le Goff y la cuarta por Roger Chartier. Y es un buen libro. Para empezar, la verdad, como toma de contacto de qué es lo que supone anales, merece la pena. El libro de Marc Bloch, Apología para la Historia del Oficio de Historiador, es un libro clásico de la historia social. El libro de Brodel, Las ambiciones de la historia, realmente esto no es un libro que escribiese él, sino que es una compilación, o es el título castellano, de una compilación de artículos que hizo Flammarion, una editorial francesa, creo, hace ya algunos años. Son textos de carácter reflexivo sobre cómo se escribe la historia, el ejercicio historiográfico. Me interesa sobre todo, si lo leéis, la primera parte, la que critica, cuestiona la historiografía vehemencial y donde desarrolla conceptos como estructura, donde critica a Levi-Strauss, al estructuralismo de la época, que era coetáneo con respecto a la historia social de los anales, y sobre todo esa parte, como digo. El libro de Peter Burke, La Revolución Historiográfica Francesa, hace referencia a la renovación documental de la Escuela de los Anales. Es un libro cortito, de 150 páginas, no dura nada más, y toca, pues digamos, las problemáticas básicas de la Escuela de los Anales. Quizá no es tan completo, a mi entender, como el libro de Aguirre Rojas.
ni tan extenso. El libro Roger Chartier, El mundo como representación. Roger Chartier es uno de los representantes de la cuarta generación de la Escuela de los Anales. Sigue vivo hoy en día, escribe libros. De hecho, su objeto de estudio es la historia del libro, concretamente, y de la recepción del libro, de la producción del libro, etcétera, etcétera. Me interesa sobre todo de este libro, que realmente es una compilación de artículos, el artículo Historia de las mentalidades. Veremos qué es a lo largo de la tercera sesión la historia de las mentalidades y veremos también en qué se diferencia con respecto a la historia de las ideas, que había sido la historia practicada o una disciplina concreta dentro de la historia practicada del siglo XIX. El libro de Michel de Certeau, La escritura de la historia, esto es un clásico, pero no voy a hacer referencia a lo largo de este seminario, de este libro. Es una pena porque constituye un libro de epistemología histórica fundamental, pero no creo que sería problematizar en exceso este seminario. ¿No? He decidido no introducirlo. El libro de François II, La historia en migajas, es un libro sobre la escuela de los anales, pero a diferencia de Aguirre Rojas, yo creo que François II lo que pretende es desarrollar una sociología del propio movimiento de los anales. O sea, circunscribe históricamente a los anales y también introduce una serie de capítulos finales señalando cuáles son los déficits de la escuela de los anales y cuál es la situación actual a día de hoy, de los últimos 20-25 años, de la historiografía. Es una situación de pluralidad metodológica y epistemológica. El libro de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, bueno, esto es un clásico y es un libro sumamente difícil. Me interesa más quizá la arqueología del saber y ni siquiera todo el libro. La arqueología del saber es donde Foucault, digamos, explicita, aunque de manera un tanto oscura, todo hay que decirlo, explicita cuáles son sus presupuestos epistemológicos o metodológicos. Me interesa sobre todo la primera parte porque es el propio Foucault se trae a colación la historiografía social de anales para hacer ver que ha ocurrido algo en los últimos 40 años, el libro está escrito en el año 69, para hacer ver, como decía, que había ocurrido algo en el ámbito de la historiografía, se había producido una revolución en términos epistemológicos e historiográficos. Y me interesa sobre todo el principio del libro, es bastante claro, porque luego ya la cosa se va complicando bastante. El libro de Lucien Febvre, Combates por la historia, es digamos que el manifiesto inaugural de la Escuela de los Anales, escrito en los años 30, 40, no recuerdo bien, y es un libro que hay que leer, es muy fácil lectura, básicamente es un ajuste, el libro es un ajuste de cuentas con los historiadores de la época. François Furet, L'Atelier de l'Histoire, es un libro, una compilación de artículos, y François Furet, bueno, formó parte de la tercera generación de la Escuela de los Anales. Jacques Le Goff, Pensar la historia, este es un libro de historia y historiografía clásico. Hace referencia a las problemáticas fundamentales. El libro de Carlos Pereira. Bien, el sujeto de la historia. Si os interesa el tema, sobre todo el materialismo histórico, la perspectiva analítica inaugurada por Marx, y sobre todo si os interesa no solo eso, sino más bien una visión, digamos, no reduccionista del materialismo histórico, más bien plural, este es el libro que debéis leer. Básicamente es un libro de filosofía en torno a los supuestos del ejercicio historiográfico marxista, materialista. Pero es una introducción, digamos, no reduccionista del materialismo. De hecho, pone en tela de juicio lo que había sido la interpretación, la vulgata marxista, que se suele decir, que había llevado a cabo el ISMAT, es decir, el materialismo histórico del Partido Soviético. Cuestiona las interpretaciones mecanicistas de la historia, toda esa jerga de la que el dicho de que la infraestructura determina la superestructura, y la superestructura es simplemente, es decir, la cultura, el sistema político, etcétera, únicamente debería entenderse en términos de funcionalidad social con respecto a la economía capitalista, etcétera. Todo esto, en este libro cuestiona todas esas ideas y lo cuestiona, es lo más significativo de todo, desde presupuestos del propio Marx, no desde presupuestos, digámoslo así, liberales o perspectivas opuestas al materialismo histórico. Es muy buen libro. Jacques Rebel, Las construcciones francesas del pasado, su librito apenas 120 páginas, en el que pasa revista la historiografía del siglo XIX desde la escuela metódica hasta la cuarta generación de anales. Jacques Rebel forma parte de la cuarta generación de los anales. Adam Schaff, Historia de verdad, es un libro de filosofía, de epistemología histórica, escrito por un filósofo, con todo lo que ello supone, es decir,
difícil jerga filosófica, difícil complexión, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que inicia el libro, que enhebra el libro, es realmente interesante, ¿no? Lo que se pregunta él es, ¿por qué se reescribe constantemente la historia? ¿Quiere decir esto que las versiones anteriores eran falsas o no? ¿De qué manera debemos entender la reescritura constante y reflexiva de la historia? Se hace este tipo de preguntas y cuestiona para ello a toda la historiografía positivista decimonónica. El libro de Suárez Molnar, Explicación histórica de tiempo social, es un libro de reflexiones filosóficas en torno a la escuela de los anales. Es muy buen libro, pero quizá demasiado epistemológico para empezar. El libro de Paul Veyne, Cómo se escribe la historia, Foucault, Revolución en la historia, es un clásico donde los haya, y ahí pasa revista no solo al positivismo historiográfico, sino que también cuestiona ciertas tendencias, no a los anales en general, pero sí a ciertas tendencias excesivamente cientificistas que se han desarrollado en algunas generaciones de los anales. Y luego un par de libros de varios autores, Hacer la historia 1, Hacer la historia 2. Hay un volumen 3, pero no considero que sea tan importante. Nuevos problemas, nuevos enfoques. Esto es un libro, se puede considerar como el manifiesto inaugural de la tercera generación de los anales. Ahí, todos y cada uno de los autores que solían escribir la revista Los Anales, porque Anales también, aparte de ser una escuela o un movimiento, era una revista. De hecho, es el nombre de la revista de historiografía. Es donde pasan revista a sus estudios, las metodologías llevadas, etcétera, etcétera. Y luego el último libro, que es una compilación de Jacques Le Goff, La nueva historia, es prácticamente algo parecido. Ahí se dan cita Christophe Pomian, Jacques Le Goff y otros historiadores de la época para hablar un poco en torno a qué supone Anales con respecto a la historiografía anterior. Es una especie de autocomprensión de los propios Anales respecto a lo que ellos han hecho en relación a la historia anterior. Es un buen libro para empezar también, La nueva historia. Bien, dicho esto, quizá demasiado largo, os pasaré a comentar cómo van a ser o cómo hice el año pasado las clases. Básicamente, he dividido la clase en dos partes diferenciadas. Una primera centrada en una clase magistral, que oscilará en torno a los 50, 70 minutos, más o menos, y posteriormente un descanso de 10, 15 minutos, lo que estiméis oportuno, y posteriormente un debate. Excepto esta primera sesión, que no va a haber debate. Los textos. Un debate además con los textos que están colgados en la página de internet. No sé si todavía podéis disponer a ellos, no lo sé todavía. Sé que esta semana ¿están ya? Vale. Vale. Pues bueno, mi idea es un poco que vengáis con los textos leídos, evidentemente, subrayados, con preguntas, cosas que no habéis entendido o que no estáis de acuerdo, y entre todos generar un debate. Porque a veces se aprende mucho más leyendo texto, a veces no. Yo creo que por lo general, mi experiencia me dice eso, se aprende más leyendo el texto y preguntando en relación a cosas concretas del texto. Más que una clase magistral que quizá está bien tenerla como presentación, como marco de lo posible, a partir de lo cual podemos entender textos, pero nunca está de más leer textos. Y esto lo he hecho fundamentalmente porque desconozco el caso de la UNED, pero sí os puedo hablar de universidades públicas como la Complutense, la Autónoma, la Universidad de UPV en el País Vasco, etcétera, donde normalmente a la gente no se le dan textos de autores clásicos, sino que se les da manuales. Y el manual no está mal, pero es lo que es. Un manual es algo para tener como consulta, pero lo que hay que leer, creo yo, es a los autores, en el caso de que nos interese, ¿no? Y un poco mi intención era esa, o sea, leer textos clave de la historiografía que han marcado un hito dentro de la reflexión epistemológica sobre la historia, y textos también de sociólogos como os voy a proponer en la tercera sesión, Norbert Elias concretamente. Bien, evaluación. Pues supongo que sabréis que, y con esto acabo ya la introducción y empiezo la sesión, perdón por la... respecto a la evaluación, supongo que sabréis que en el caso de que elijáis este seminario, hay una pregunta en el examen que es un examen de Historia y Filosofía, y una de las preguntas está centrada en este seminario. Yo os voy a proponer dos preguntas para hacer solo una. En la última sesión voy a decir cuáles van a ser. Va a ser bastante evidente porque se va a notar. De todas maneras lo voy a decir. Mi intención es que no es que sepáis muchas cosas, sino de qué supone los anales, por ejemplo, con respecto a la historiografía del siglo XIX, que básicamente se ha hecho para esto, este seminario.
Y nada, creo que vale 1,5 puntos, 2 puntos sobre la nota total de la asignatura. No estoy bien. No voy a pedir ningún tipo de trabajo ni cosas por el estilo. Vamos. Simplemente es la pregunta del examen. Y no sé si tenéis alguna pregunta ahora. Sí. Quizás sea mejor que esperemos a la segunda y a la tercera sesión. Lo voy a desarrollar ahí. No, es muy buena pregunta porque, claro, ¿qué es eso de un testimonio involuntario e involuntario? Más bien sería una lectura involuntaria de testimonios voluntarios. Pero bueno, de todo esto, creo que lo habrás visto en la sesión 2 o 3, ¿no? Sí. Sí, la prioridad de los testimonios voluntarios y la consideración ideográfica de disciplina. Bien. Puedo responder ahora o quizás sea mejor o más pertinente hacerlo en la segunda sesión. Hablaré largo y tendido de todo esto. Forma parte de lo que se considera el dogma fundamental de la historiografía del 19. Es cierta consideración del documento. Pero bueno, creo que será más oportuno desarrollarlo la 2 para que tenga sentido. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a mí me gustaría dejar claro una cosa, porque normalmente, quizá posteriormente, bueno, que esté allí, sí. Una consideración quizá primera para comprender la naturaleza del seminario como tal. Yo sé que la carrera de Historia no es una carrera tal y como está constituida en España, quizá no tanto en Francia, vuelvo a repetirlo. Sé que es una carrera en donde las disciplinas o las asignaturas que tienen que ver con teoría brillan por su ausencia. De hecho, tenéis una asignatura que creo que es Técnicas de Investigación Histórica, que es lo más parecido a lo que yo voy a dar aquí. Lo más parecido. Luego hay otra asignatura que tenéis optativa, creo que se llama Filosofía de la Historia. Bien, de lo que yo voy a hablar aquí no es de filosofía de la historia, en absoluto. La filosofía de la historia es un tipo de disciplina surgida sobre todo en el siglo XIX y que tiene por objeto de investigación o de consideración, mejor dicho, a la historia tomada como totalidad, es decir, al pasado, el presente, la sociedad y al futuro. A mí no me interesa la pregunta a propósito de si la historia tomada como totalidad tiene sentido o no tiene sentido, es decir, si se define como progreso, tal y como dijo Kant o Hegel, o no. A mí ese tipo de preguntas no son las que van a constituir el núcleo epistemológico de este seminario, mejor dicho. Mi pregunta es más bien otra. Es una pregunta no tanto por la historia, sino por la conceptualización de lo histórico, entendiendo lo histórico por el objeto formal de los historiadores. Es decir, cuestiones relativas a, por ejemplo, dónde se materializa lo histórico, en las acciones individuales o en las acciones colectivas. A partir de qué tipo de procedimientos cognitivos, metodológicos, podemos aprender, captar, construir el objeto histórico, es decir, a través de métodos filológicos, como propuso la historiografía del siglo XIX, o a través de métodos, digamos, de carácter sociológico, tal y como propone la historia social. Ese tipo de preguntas, a propósito de la conceptualización, de cómo aprendemos lo histórico, es lo que me interesa. Es decir, no una pregunta sobre la historia, sino una pregunta sobre cómo se escribe la historia. Qué tipo de consideraciones teóricas, porque podría haber políticas, pero este seminario va a estar centrado en las teóricas exclusivamente, aunque podría haber otro seminario centrado en las consideraciones materiales que influyen a la hora de reconstruir discursivamente el pasado. Pero bueno, no sé si se ha quedado más o menos claro. O sea, yo no voy a hablar de Hegel, no voy a hablar de Bossuet, no voy a hablar de Vico, no voy a hablar de si la historia tiene o no tiene un sentido, si hay un vector moral de progreso en la historia. A mí esas cuestiones no van a formar parte de este seminario. ¿Bien? Bueno, pues dicho esto, empiezo ya propiamente con la primera sesión. Como ya os he dicho, serán más o menos unos 40 minutos, 35 minutos. Va a ser más corta que las anteriores. El primer punto, la introducción, ¿no? Posiblemente la mejor manera de abordar esta primera sesión sea planteando un interrogante sobre algo que suele pasar desapercibido. Ese interrogante,
que suele pasar desapercibido, podría formularse de la siguiente manera. ¿Por qué la escritura histórica, que es una escritura plagada de técnicas y procedimientos cognitivos específicos, y que a día de hoy además se nos presentan bajo la forma de una evidencia superior como algo que se ha dado desde siempre, pudo adquirir precisamente el carácter de una verdad a priorística, como algo que ha existido desde siempre? ¿Por qué? O dicho de otra manera, formulada de distinta manera, quizá de manera más sencilla, ¿existe algún tipo de relación entre la escritura histórica, entendida como escritura plagada de técnicas específicas, y las transformaciones que tuvieron lugar durante el siglo XVII en el plano del razonamiento discursivo? Es decir, en el campo de la epistemología y de la teoría del conocimiento, de lo que en filosofía se concibe como teoría del conocimiento. Como es lógico, pues una pregunta de semejante envergadura no puede responderse de una manera concisa. Si bien es cierto que al menos introduce una clave de sentido que nos interesa para el conjunto del seminario como tal. Y es que al preguntar por las técnicas y por los procedimientos cognitivos específicos de la historia, lo que en realidad estábamos haciendo, aunque de manera indirecta, era introducir una nueva clave de sentido. Sugeríamos, en definitiva, que la práctica histórica, la investigación histórica, el discurso histórico, la ciencia histórica, entendida como práctica investigadora, sometible además a cierto tipo de procedimientos regulados, tiene a la vez su propia historia. Es decir, en el sentido de que no es algo dado de antemano, es decir, no es algo que siempre haya existido así desde tiempos inmemoriales. Hecateto o Tucídides no llevaban a cabo el mismo discurso histórico o no utilizaban los mismos procedimientos teóricos que pudo desarrollar, por ejemplo, Leopoldo Ranke, por ejemplo. Es decir, lo que estamos diciendo es que la escritura histórica, entendida como escritura plagada de técnicas, tiene una fecha de datación muy determinada. Esa fecha de datación, y aquí estamos respondiendo a la pregunta, aunque de manera quizá un tanto abstracta, esa fecha de datación se correspondería con el periodo de las revoluciones científicas y epistemológicas que tuvo lugar en algunos países europeos entre los siglos XVII, XVIII y XIX. Dicho de otra manera, a ver cómo decirlo, la escritura histórica de un Tucídides, un Hecateto, es absolutamente distinta a la escritura histórica de Charles Señobos, Fernand Braudel o un historiador moderno. Y no solo porque se refiera o describa acontecimientos distintos, en un caso las guerras del Peloponeso, por ejemplo en Tucídides, y en otro caso las disputas entre Prusia y Francia, Tercera República Francesa. No solo por eso, sino porque existen diferencias, que es lo que me interesa a mí aquí, de carácter teórico, formal o epistemológico. Para entender esto hay que tener en cuenta, y voy a adelantar algunas ideas que serán desarrolladas en la sesión 2 y 3, es necesario entender que historiar, el ejercicio de historiar, no consiste simplemente en un mero recordar o recoger datos, sino más bien en integrar algo en una construcción simbólica, teórica, con carácter explicativo, de modo que tales acontecimientos, tales sucesos, puedan ser comprendidos como patrones de significado, es decir, como elementos que explican cosas o estados de cosas o elementos que pertenecen a determinada categoría histórica. Dicho de otra manera, los hechos devienen históricos, esta es la clave de este seminario, no porque sean integrables en una especie de línea temporal, en un punto determinado de una línea temporal, en un marcador cronológico, sino más bien porque forman parte de una construcción teórica. Es decir, que historiar no es solo recoger datos, sino es proveer claves de sentido a propósito del acontecer histórico. Esto es algo que debe quedar claro para acabar precisamente con la idea de que la historia es identificable a la memoria o la memoria colectiva. No, historiar no se identifica necesariamente con la memoria colectiva. Historiar es una operación científica en la medida en que la historia no es un simple relato. La historia entendida como discurso acerca de lo acontecido, no la historia como totalidad. Creo que tengáis claro este aspecto. Es decir, historiar no es una mera narración. Historiar es una forma de argumentación, incluso una forma vaga de teoría, en la medida en que desarrolla técnicas y procedimientos orientados a producir enunciados acerca de la realidad, en este caso de la realidad pasada. Debe quedar claro esta clave para entender el seminario como tal.
Pues bien, dicho esto, nuestro objetivo será en parte ilustrar este proceso de las revoluciones científicas, pero sobre todo ilustrarlo en relación a las consecuencias que ello ha generado en el campo de la producción historiográfica. Es decir, responder a cuestiones del tipo ¿qué es una marca de historicidad? ¿Qué es eso de un mecanismo de autentificación discursiva? ¿Qué tipo de transformaciones sufre, por ejemplo, el estatus histórico de los textos sobre los cuales apoya el historiador? ¿Qué tipo de concepción tenía el cronista medieval del texto que utilizaba, o el historiador antiguo? Ese tipo de cuestiones. Es decir, la manera de cómo se conceptualiza y se verifica el discurso histórico. Porque historiar es, vuelvo a decirlo, no recordar, sino integrar algo en una construcción teórica. Es decir, si historiar es reconstruir discursivamente el pasado, debemos tener en cuenta que para reconstruir discursivamente el pasado hacen falta procedimientos, hacen falta mecanismos teóricos, procedimientos metodológicos que capten de distinta manera el objeto histórico, el objeto formal de la historia. Esta es la clave fundamental. Porque si algo caracteriza además al discurso histórico es precisamente su mirada realista. Siempre se trata de señalar al lector que el relato que está ahí ante sus ojos no es un mero producto de la imaginación, es decir, no es una fábula, no es literatura. De ahí precisamente su singularidad con respecto a la literatura histórica, tan de moda hoy en día y que vende tantos libros. La historia no es literatura histórica. ¿Por qué? Porque trata de mostrar una imagen verdadera, lo de verdadera en el sentido entrecomillado del término, porque se las trae el término verdadera. Pero bueno, dejemos de lado esta cuestión. Pero sí existe, digamos, esa tentativa de querer mostrar una imagen verdadera de los acontecimientos. Dicho de otra manera, parece que siempre existe una suerte de apelación a una hipotética realidad extratextual. Bástenos por el momento con decir esto, ¿no? Que el discurso histórico se diferencia respecto a la literatura histórica porque tiene por objetivo producir enunciados y defenderlos con pretensiones de veracidad. Hablamos de discurso con pretensiones de veracidad y la literatura histórica no tiene por qué tener pretensiones de veracidad. A menudo utiliza la historia como mero telón de fondo para proponer tramas argumentativas. Esto no quiere decir que la historiografía elabore tramas argumentativas, por supuesto que las hace, especialmente la historiografía del siglo XIX. Es decir, no se trata de eludir la crítica posmoderna a los anales. La crítica posmoderna a la historia de los anales viene a decir lo siguiente, pues que la historia no es solo ciencia, sino que también es una forma de narración, evidentemente. Pero lo que yo digo, digamos, apoyándome quizá en el movimiento de los anales, es que frente a ese carácter narrativo, que no puede ser de otro modo, también despliega una serie de procedimientos que no los tiene la literatura histórica. Y es ahí donde yo creo radica la singularidad de la historia con respecto a la literatura histórica, en esa especie de mecanismos cognitivos específicos y además cambiantes. Para adelantar un poco más, si cabe, las claves generales de esta primera sesión, diremos que ante esta exigencia de objetividad, caben, sin embargo, a lo largo de la historia de la historiografía, caben distintas maneras de comprender la naturaleza de los mecanismos de autentificación discursiva, de las marcas de historicidad, distintas maneras de comprender los mecanismos teóricos, los procedimientos metodológicos puestos en práctica para reconstruir el pasado. Es decir, hay distintas maneras de comprenderlos, como la atestigua la propia historia de la historiografía. Para decirlo de una manera sencilla y adelantar lo que voy a decir a continuación, existiría una gran ruptura entre un mundo en donde los mecanismos de autentificación discursiva se definen bajo la forma de los testigos oculares, ahora diré qué es eso de un testigo ocular, y otro mundo en donde los mecanismos de autentificación discursiva vendrían definidos bajo la forma del estudio de las fuentes, la crítica documental. Después, al final de la sesión, haré una mención a todo esto. En el primero de los casos nos encontraríamos ante un cajón desastre, en el sentido de que cabrían historiografías muy variadas en el tiempo, desde la historiografía de la antigüedad grecolatina hasta la medieval. En el segundo de los casos, es decir, la del estudio de las fuentes, nos encontraríamos con la historia tal y como ha tomado forma a lo largo de los últimos 200-250 años. Habida cuenta de que dentro de este modelo actual de historia existen modelos antagónicos, por supuesto que sí. Bien, con esto paso ya al segundo de los puntos y al contenido material de esta primera sesión. Las marcas de historicidad de la práctica historiográfica premoderna. Antes de nada, una breve advertencia de carácter terminológico.
Por historiografía premoderna entendemos aquí un amplio y variado elenco de historiadores, muchos de ellos separados en el tiempo y con funciones y objetivos totalmente distintos. Pero si pese a las diferencias, que las hay y que no las estoy negando en absoluto, seguimos utilizando el mismo apelativo, esto es premoderno, es porque consideramos que todos ellos, independientemente de sus diferencias religiosas, políticas, parecen coincidir o parecen compartir un cierto denominador común, al menos en dos cosas, en lo que se refiere a la naturaleza de los textos y en lo que se refiere, segundo aspecto, a los mecanismos de autentificación discursiva. Y es en este sentido que yo hablo de historiografía premoderna y no en otro. Es decir, sé perfectamente que no tiene nada que ver un historiador de la escolástica medieval con un historiador de la antigüedad grecolatina. Entre otras cosas porque el cronista medieval solía o tenía la costumbre de interpretar los acontecimientos de su época según una lógica teológica y teleológica de la historia. Es decir, ciertos historiadores medievales ya hablan de historia universal, cosa que un historiador griego en absoluto haría. Pero si pese a esas diferencias seguimos utilizando lo de premoderno, es porque existen cierta similitud en lo que se refiere a los mecanismos de autentificación discursiva. Bien, ¿cuáles son esos mecanismos de autentificación discursiva? El primero de ellos es lo que suele llamarse el testigo ocular, es decir, el tipo de referencia acreditativa que vendría a formularse de la siguiente manera: yo he visto tal o cual suceso. Este yo he visto tal o cual suceso aparece de diversas formas en mucha de la literatura antigua. En Hecate tu Tucídides aparece de manera constante. Bien, durante la época antigua, durante la Edad Media, el objeto de investigación y de estudio por parte de los cronistas del reino o de la polis eran básicamente acontecimientos de carácter extraordinario. Importante lo de extraordinario. Entendiendo por estos términos un amplio y variado abanico de elementos que circundan nuestro entorno y que vendrían, esto es lo importante, a romper la monotonía de la cotidianidad. Es decir, ¿cuáles serían ese tipo de elementos extraordinarios, acontecimientos extraordinarios? Por ejemplo, las intrigas de palacio en la Edad Media. Historiaban eso. Por ejemplo, los desplazamientos estratégicos del príncipe en las guerras. Eso se narra muchas veces en las crónicas medievales. Por ejemplo, las reuniones diplomáticas del príncipe, es objeto de estudio, bueno, objeto de análisis y crónicas por parte de la Edad Media. También los tratados de paz, los tratados de guerra, la muerte de un soberano, la vida y obra y milagro incluso de algunos soberanos. No sé si conoceréis, bueno, en la Edad Media algunos monarcas eran considerados como portadores de facultades taumatúrgicas, curativas. No sé si lo habréis. ¿Cuál? Por ejemplo, el libro de Marc Bloch tiene un estudio de la historia social llevado sobre una historia de las mentalidades, tomando como pretexto el poder taumatúrgico de algunos de los reyes monarcas franceses. En definitiva, los elementos extraordinarios son aquellos que suscitan la percepción directa por parte de quien visualizó esos acontecimientos, es decir, por parte del testigo ocular. Esto, evidentemente, hace que los historiadores, en la mayor parte de los casos, se vuelquen hacia el estudio de su presente. Ahora bien, con esto podemos plantear una pregunta. ¿Significa esto entonces que aquellos historiadores estaban únicamente volcados al estudio de su presente? Es decir, no podían narrar acontecimientos históricos que pasaron o acontecieron en un pasado más lejano, o al menos lo suficientemente lejano como para no haber sido vivido por ellos. La respuesta, ya que yo estoy siguiendo a Christophe Pommian en su libro Sur l'Histoire, es que no. Ellos también podían interesarse en aquellos acontecimientos que habían tenido lugar mucho antes de su época y en virtud de los cuales, todo hay que decirlo, podían justificarse las afirmaciones de sus señores o sus monarcas inmediatos. Por ejemplo, para reivindicar cierta porción de territorio, para reivindicar cierto privilegio o para mostrar en definitiva que los antepasados del monarca, de su señor, ya había gozado de los intereses que se reclamaban en el presente. El problema es que este excursus al pasado que llevaba a cabo el cronista medieval situaba al historiador ante una situación difícil. ¿Cómo acceder a un saber de acontecimientos de los que no se ha sido ni contemporáneo ni testigo ocular de los mismos? Y sobre todo, cómo hacerlo en un contexto intelectual y discursivo
epistemológico, en el que el saber había quedado relegado a mera aprehensión inmediata del objeto, es decir, a una visión del conocimiento que entendía que solo era cognoscible aquello que era inmediatamente accesible. Desde este punto de vista, quedaría excluida cualquier tipo de pretensión de cientificidad para la historia en la época, al menos bajo nuestros cánones, ¿no? ¿Dónde quedaría entonces esa pretensión de veracidad que hemos dicho al principio que caracterizaba la historia? Si decimos que uno de los mecanismos de autentificación discursiva es el hecho de haber sido testigo ocular de los acontecimientos, ¿en virtud de qué podemos narrar hechos pasados? Es una pregunta obvia, ¿no? Aquí, dice Pomian, es cuando entra el segundo de los mecanismos de autentificación discursiva para responder a esta pregunta. Y dice que el mecanismo de acreditación discursiva, aquello que verifica, hay que buscarlo en la apelación al acto de fe en el texto, que significa, básicamente, adoptar la autoridad, el punto de vista de aquel que ha visto, es decir, del testigo ocular, lo que yo no he podido ver, es decir, adoptar la percepción propia del testigo ocular de los acontecimientos. Si yo no soy el testigo ocular, admitamos la autoridad de aquel que sí lo fue. Antes de entrar a desarrollar esta idea, me gustaría retomar un poco el esquema. Es decir, en primer lugar, el historiador que se interesa por cualquier acontecimiento que tiene lugar en el pasado debe encontrar de antemano un texto de un contemporáneo del acontecimiento y que haya sido testigo ocular de los acontecimientos por los cuales él se interesa. Lo hemos dicho. En segundo lugar, una vez encontrado ese texto, hay que buscar, y esto es lo importante, no solo las informaciones sobre los acontecimientos, sino adoptar la percepción propia de aquel que redactó el documento. Es decir, que el historiador, cronista medieval, antiguo, no intenta siquiera liberarse del punto de vista del testigo ocular. Es decir, no desarrolla una crítica documental de las fuentes, como sí lo hacen los historiadores modernos, a partir del siglo XVII-XVIII. Mabillon, por ejemplo, fue uno de los primeros que llevó a cabo la crítica documental de las fuentes, en una manera embrionaria, claro está. Es decir, que no existe la intención siquiera de liberarse del punto de vista del testigo ocular. Y no existe en virtud de que semejante posibilidad resulta inconcebible para la epistemología de la época. Porque la epistemología de la época relegaba el conocimiento a la mera coextensión del sujeto percipiente. Es decir, que se debe asumir, sí o sí, el punto de vista de aquel que redactó el relato. Todo esto, a nosotros, en tanto que sujetos modernos, posmodernos o como queramos llamarlo, nos salta a la vista, ¿no? ¿Significa entonces esto que el historiador medieval, el cronista medieval, estaba obligado a aceptar gratuitamente cualquier tipo de información sobre el pasado? Esto es una pregunta obvia que se nos plantea a nosotros. De todo lo que he dicho se deduce esto. Pues Pomian, utilizando a Pomian, dirá que la respuesta es más bien negativa. Lo que sucede, es decir, ellos también llevan a cabo una crítica. Lo que sucede es que la crítica que llevaban a cabo los historiadores medievales era de una naturaleza muy diferente a la que poco a poco se fue imponiendo a lo largo del siglo XVII con la crítica documental de las fuentes. El historiador medieval, a diferencia del historiador moderno, no podía someter a crítica más que aquello que le era inmediatamente accesible, de acuerdo a los cánones intelectuales de la época. Y desde luego, lo que le era inmediatamente accesible a ese historiador, de acuerdo a los cánones intelectuales de la época, no eran los trazos materiales del documento, ahora explicaré qué es esto, sino más bien, y esto es lo importante, la persona del autor del texto, y no el contenido del texto o los trazos materiales del texto. Es decir, se trataba de un tipo de crítica de naturaleza moral, política, religiosa sobre la persona del autor. Lo que se intentaba era mostrar que el testigo ocular que se estaba utilizando, cuyo relato se estaba utilizando, era una persona con capacidad para concitar solidaridad social en el ser de una comunidad, porque se entendía que una persona que había ocupado una posición alta en una sociedad o bien se había caracterizado por la pureza de sus costumbres, no podía mentir ni equivocarse. Por tanto, se trata de una crítica que como mecanismo de autentificación discursiva aludía a la rectitud moral del testigo ocular. Es decir, se soslayaba continuamente el tema del interés y se apelaba como criterio de verificación discursiva
digámoslo así, a la rectitud moral de la persona, es decir, un hombre que había ocupado una posición de poder o un santo, etcétera, etcétera. Monjes que habían sido considerados posteriormente como santos, es decir, rectitud moral. ¿Esto qué significa? Pues significa que para los cronistas medievales los textos fundamentalmente son concebidos como autoridades. No sé si conoceréis el concepto de autoridad. En la Edad Media fue muy conocida un tipo de disputa, se llama la disputatio, en el que se citaban frases de Aristóteles, frases de Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Y aquello ya recurría a un argumento de autoridad. Es decir, se recurría continuamente a autoridades. Y el mero hecho de ser personas o ser testigos oculares con autoridades ya funcionaba como un mecanismo de acreditación discursiva, cosa que evidentemente hoy no pasa. No pasa hoy ni pasaba desde hace más o menos 250 años. ¿Tenéis algún tipo de pregunta o consideráis qué tipo de problemas, tenéis idea de qué tipo de problemas podría suscitar todo esto, por ejemplo? Aparte de eso. Y, por ejemplo, una pregunta. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, cuando existen dos testimonios, ambos de personas dignas de elogio moral, que acreditan afirmaciones contradictorias? Esta es la gran pregunta. Según Pomian, que conoce muy bien esa época y la historiografía también medieval, lo que vendría a decir es que en ese momento, en esa situación, el historiador, el cronista, de acuerdo a los cánones intelectuales de la época, no podría discernir una de otra. Por lo tanto, y no podría discernirlo porque ni siquiera es concebible en términos epistemológicos la posibilidad de un punto de vista independiente a de la persona, a de los testigos oculares. Porque suponer eso supondría entender que es posible extraer más información del texto de la que el propio autor del texto quiso decir, cosa que sí ocurre después, como atestiguará la crítica externa de las fuentes, la crítica erudita. Lo explicaré todo esto largo y tendido en la segunda sesión. Pero me interesa sobre todo ahora señalar estas ideas, quizá ahora de manera más abstracta, poco desarrolladas, y que posteriormente en la sesión 2 se van a desarrollar, sobre todo la crítica documental. Pero es un buen eje de coordenadas para comprender qué es la historiografía del XIX. Es decir, entendían que los textos eran autoridades y entendían que no existía un punto de vista independiente y que no era posible extraer información del documento sin tener en cuenta lo que el documento tenía escrito. A día de hoy podemos suministrar más información de la que viene escrita en el documento, analizando, por ejemplo, el tipo de escritura, analizando, por ejemplo, el tipo de giros lingüísticos, etcétera, etcétera. Ahí es donde intervienen las ciencias auxiliares. Bueno, me gustaría, para acabar este segundo punto, traeros a colación unas citas de Tucídides y de Cateto para que veáis un poco cómo la idea del testigo ocular está presente. Son dos ejemplos tontos, nimios, pero bueno, básicamente para que tengáis en cuenta, ¿no? Y cito. ¿Se ve bien? Sí. Por cuanto concierne a los discursos que unos y otros pronunciaron, sea antes de la guerra, sea estando ya en ella, resultaba imposible rememorar la exactitud de lo que se dijo, tanto a mí de lo que yo mismo oí, como a quienes me suministraban informaciones de cualquier parte. Y según a mí me parecía que cada cual habría expuesto lo más apropiado en cada situación, así los he narrado, ateniéndome lo más estrictamente posible al espíritu general de lo que verdaderamente se dijo. Y en cuanto a los hechos que tuvieron lugar durante la guerra, estimé que no debía escribir sobre ellos informándome por un cualquiera, ni según a mí me parecía, sino que he relatado hechos en los que yo mismo estuve presente, testigo ocular, o sobre los que me informé de otras personas, con el mayor rigor posible sobre cada uno de ellos. Aquí, esta última frase, con el mayor rigor posible sobre cada uno de ellos, esta coletilla, habría que determinarla más concretamente. ¿Qué quiere decir el mayor rigor posible sobre cada uno de ellos? Es decir, ¿estudiaremos el documento independientemente de la voluntad de que lo escribió? ¿O el mayor rigor posible de cada uno de ellos significa tener en cuenta qué tipo de autoridad sustenta esas personas? Es un ejemplo, pero bueno, para que veáis cómo el concepto de testigo ocular está presente en este tipo de historiografía. Aquí va otra Heródoto. Heródoto o Herodoto. Hay gente que la tilda de distinta manera. Eso es lo que dicen persas y fenicios. Por mi parte, yo no voy a decir que sucediera de uno u otro modo, pero señalaré al que yo sé por mí mismo, testigo ocular,
que fue el primero en iniciar agresiones contra los griegos, y proseguiré mi relato prestando igual atención a las ciudades grandes y a las pequeñas, pues las que antaño eran grandes, en su mayoría se han hecho pequeñas, y las que en mi tiempo son grandes, antes eran pequeñas. ¿Se ve un poco la idea del testigo ocular? Hombre, se podría hacer un estudio mucho más detallado. De hecho, hay algunos libros en francés sobre este tipo de temas, ¿no? Pero mi intención básicamente era, pues, ilustrar un poco todo lo que he dicho con textos clásicos. Bien, con esto voy al punto clave de la sesión, que lo he titulado Las marcas de historicidad de la práctica historiográfica moderna, los mecanismos de autentificación discursiva de la historiografía moderna. Bien, antes de hablar propiamente de las modificaciones en el campo de la práctica historiográfica, conviene adentrarse un poco, no mucho, en las transformaciones producidas en la epistemología y el estatus del conocimiento, es decir, lo que anteriormente hemos denominado periodo de revoluciones, la revolución científica. En historiografía se llama así, en filosofía, la revolución científica. Galileo, Newton, etc. En realidad, el término revolución científica, para que tengáis claro, no designa únicamente al conjunto de innovaciones técnicas que pueden encontrarse desde tiempos de Copérnico. No solo una revolución de carácter técnico-científico, sino que también apunta a desplazamientos de carácter filosófico, manera de concebir la realidad, el estatus de la realidad, etc. Tienen que ver con cuestiones, como digo, relativas a la naturaleza del conocimiento, qué es eso el conocimiento, qué papel cumple el sujeto en el conocimiento, qué es un objeto de investigación. Todo esto se entiende, no sé si sabéis algo de filosofía antigua y medieval, bueno, acabáis de empezar la asignatura, pero el paradigma antiguo viene a señalar, muy a bote pronto, estoy diciendo, reduciendo muchísimo, vendría a señalar que el principio de inteligibilidad de las cosas no radicaría en ellas mismas, pero en ellas mismas porque el mundo antiguo considera que las cosas están formadas por una naturaleza empírica que se puede tocar, una dimensión empírica, pero también por una dimensión eidética, ontológica, esencial. Los autores, es el concepto, por ejemplo, de idea en Platón, es el concepto de eusía en Aristóteles, etcétera, etcétera. Los autores van cambiando la terminología, pero las claves son bastante similares. No totalmente iguales, pero bueno, la idea básica es que el principio de inteligibilidad de las cosas radica en ellas mismas. Es decir, en la coseidad, por utilizar este término tan extraño, de la propia cosa. Lo que vendría a hacer el pensamiento moderno es precisamente invertir esa economía de los términos. El ser, la realidad, no tendría un principio de inteligibilidad en ella misma, sino que la inteligibilidad de lo real vendría dada por la acción generada por el propio sujeto de conocimiento, no el sujeto empírico individual, para utilizar la terminología kantiana, sino el sujeto trascendental, digámoslo así, es decir, la unidad formal a partir de la cual los objetos, el ser circundante, lo dado de la sensibilidad, cobra sentido, deviene inteligible. Esto es quizá muy filosófico, habría que extenderlo en exceso, pero más o menos viene a ser así la clave. Cuando en filosofía se habla de la revolución copernicana llevada a cabo por Kant, básicamente viene a decir eso, que el papel fundamental constituyente de lo real no está del lado del objeto, sino del lado del sujeto. Eso es, digamos, la clave para comprender la filosofía moderna. Bien, nosotros no vamos a desarrollar un excursus detallado al respecto de todo esto, de la filosofía moderna, pero al menos sí conviene recordar ahora, aunque sea recordar o adelantar, mejor dicho, aunque sea de manera alusiva, algunas de las claves que ayudarán a comprender mejor el porqué de los cambios ocurridos en el campo, en la práctica historiográfica en el siglo XVII. Es decir, mi intención es contextualizar filosóficamente, conceptualmente, los cambios ocurridos en la práctica historiográfica. Es decir, relacionarlos con transformaciones de carácter más profundo que tienen que ver con la naturaleza del conocimiento y con los presupuestos de la acción cognoscitiva. En ese sentido, y estoy abreviando mucho, lo digo por si hay alguien aquí de filosofía, a lo mejor se echa las manos a la cabeza,
pero bueno, por razones obvias de tiempo hay que reducir. Diría que la característica más relevante de la revolución científica, entendida en el plano epistemológico, no tanto técnico, vuelvo a decirlo, sería el paso de un modelo de conocimiento basado en la percepción inmediata de las cosas a otro basado en el conocimiento mediato. Y esto quiere decir lo siguiente. Significa que el paso de lo visible a lo invisible, es decir, el paso de aquello que suscita la percepción de un sujeto, los estímulos, a lo invisible, es decir, al dominio de la proclamación de relaciones de necesidad entre esos estímulos, al dominio de lo inteligible, de lo teórico, que el paso de lo visible a lo invisible no se efectúa por medio de una abstracción establecida a partir de los datos de una hipotética percepción inmediata de las cosas. Tenéis que tener en cuenta lo de inmediata de las cosas. Como si no se piensa como si no existiese una mediación previa, como si fuese posible la aprehensión con H, objetiva sin interferencias, de lo que es la cosa de suyo, presuponiendo que la cosa ya tiene una inteligibilidad al margen, digamos, de los esquemas de pensamiento del sujeto abstracto. Es obvio que toda práctica de conocimiento aspira al ámbito de lo inteligible, en el sentido de que no se puede contentar con ser un mero registro de estímulos inconexos y externos, es decir, pretende elaborar relaciones de necesidad, de causalidad, etc. Toda ciencia pretende eso, si no, simplemente se convertiría en una especie de registro, pero eso no es la ciencia, ¿no? La ciencia opera con abstracciones. Ahora bien, lo que diferenciará el pensamiento moderno respecto al pensamiento medieval y antiguo es precisamente el rechazo total del rol desempeñado por la percepción inmediata de las cosas en el proceso de conocimiento. Y esto significa al menos dos cosas. Resumiendo mucho, vuelvo a decirlo. De un lado, significa rechazar la posibilidad misma de que exista algo así como una suerte de percepción inmediata de las cosas, que vendría a delimitar el ámbito de lo real que le interesaría a la ciencia. Es decir, lo que se rechaza es la idea de que la recepción de los estímulos del sujeto sea una recepción pasiva. Para el pensamiento moderno será el contrario, es decir, el pensamiento moderno no entiende que el sujeto sea un agente que venga a registrar únicamente y pasivamente los estímulos procedentes del exterior. Para el pensamiento moderno, la recepción misma de los estímulos impone una estructura formal sobre el mundo, de forma que este último se convierte en el mundo tal y como nosotros lo conocemos, es decir, como un mundo susceptible de ser regulado políticamente y científicamente, intelectualmente. Esto es lo más importante de todo. Y significa también otra cosa, rechazar el tipo de abstracción intelectual que había caracterizado el pensamiento medieval. ¿Por qué? Pues porque la ciencia moderna, el pensamiento moderno, entenderá que opera con idealizaciones y no con cosas o cosidades de cosas, como si creía la filosofía antigua. Todo esto se va, digámoslo así, desaparece, queda disuelto desde el punto de vista del plano del razonamiento discursivo. Todos estos razonamientos basados en la cosidad de la cosa, estas cosas, digamos, tan aparentemente místicas, desaparecen del ámbito de la razonabilidad de lo humano, a partir del periodo de la Revolución Científica. Bien, y con esto señalamos el argumento principal por el cual habíamos definido la Revolución Científica como el paso de un conocimiento inmediato a otro inmediato. Es decir, en la idea de que los hechos o los objetos científicos no son los hechos o los objetos dados a la percepción. Y esto es algo que explica muy bien en el libro que os he descrito vagamente de Gastón Bachelard, en la formación del espíritu científico. Él es uno de los primeros en comprender este tipo de explicaciones, en entender que la ciencia, al fin y al cabo, no establecería una correspondencia con lo real, no se identificaría con un desvelamiento del ser, típico de la filosofía antigua, sino más bien con una producción teórica de los objetos. Lo que la ciencia hace es producir un dominio de objetos para poder operar con ellos. Porque los objetos, esto no quiere decir que la realidad no existe, o cosas por el estilo. Significa, más bien, que la realidad solo es pensable en tanto que realidad, en tanto que algo inteligible, en la medida en que existen categorías que, dirá Kant, están insertas en la seguridad trascendental. La reflexión, la filosofía actual no dirá eso,
complejificará más el esquema, pero vendrá a decir algo similar, ¿no? La idea de que no existe una inteligibilidad en el propio mundo, sino que el mundo deviene mundo, en tanto que algo inteligible, en la medida en que existe una operación analítica llevada a cabo por lo humano, una mirada simbólica, a partir de la cual deviene inteligible y lingüístico la propia realidad. El ejemplo quizá paradigmático de todo esto pues lo podemos encontrar en Galileo. Simplemente a Galileo lo que le interesa no son las cosas, sino más bien trabaja o somete a estas últimas a una consideración previa en virtud de la cual estas últimas devienen algo cuantificable según determinados parámetros. En su caso, lo que le interesaba era la relación cuantificable entre las cosas, y no las cosas mismas o las cosas en relación a la usía aristotélica o en relación a, perdón, en relación a una sustancia que vendría a ser su principio de inteligibilidad. Es decir, que la nueva física lo que hace, su necesidad es aislar cuerpos. No le interesan las cosas, sino que necesita aislarlas, objetivarlas para poder operar con ellas. Necesita condiciones ideales de observación, condiciones ideales de laboratorio. Por eso ya supone una ruptura respecto a la naturaleza. O más bien una ruptura en el sentido de que se rompe con la idea de que la apariencia inmediata de lo dado, es decir, las opiniones primeras sobre las cosas, bastarían para proporcionar claves de inteligibilidad de las cosas mismas. Se rompe con esa idea. La ciencia lo que hace es establecer rupturas. Eso no quiere decir que no tenga en cuenta la realidad, sino que el estatuto mismo de la realidad deviene algo problemático. Es decir, se acaba con la idea del realismo ingenuo, de que el conocimiento vendría a informarnos de una hipotética realidad que ya permanece de suyo inteligible, y el sujeto simplemente vendría a apropiarse unívocamente de lo que la realidad rezuma. Esto desaparece con el pensamiento moderno. Bien, hasta aquí, lo que he dicho vendría a formularse o a condensarse en la siguiente idea. Si antes habíamos definido la revolución científica como el paso de un modelo de conocimiento inmediato a otro inmediato, ahora podemos ampliar esta definición y redefinir este mismo cambio en los siguientes términos. Lo que significa todo esto es que cambia la naturaleza teórica del objeto de investigación. Ya no son las cosas, entendidas en un sentido abstracto, coseidades de cosas, no cosas normales, sino coseidades de cosas, sino que son más bien idealizaciones. Idealizaciones en el sentido de que son el producto, los objetos científicos son ya el producto de una mirada interesada sobre lo real. Interesada y que no puede no ser interesada, porque no existe manera no interesada en la propia realidad. Se acaba con la idea de que existe un acercamiento neutro a la propia realidad. Bien, hasta aquí todo aquello que tiene que ver quizá con el aspecto más teórico de la cuestión y que supongo os resultará quizá más difícil en la medida que quizá no sé cada uno de vosotros, pero no habéis estudiado filosofía. Queda, sin embargo, por ilustrar los desplazamientos específicos que acontecen en el plano que acontecen además al mismo tiempo en el plano de la producción historiográfica. En otras palabras, ¿existe también aquí un cambio de un modelo de conocimiento inmediato a otro inmediato? La respuesta es más bien afirmativa, como no puede ser de otro modo, a tenor de lo que he dicho a lo largo de toda la sesión. Y no solo por la diversidad de batallas historiográficas que atestiguan este cambio. Me estoy refiriendo a las batallas que están ilustradas muy bien en el libro de Sur l'Histoire de Christophe Pommian, por cierto, entre eruditos, controversistas, erasmistas, etc., porque hubo batallas historiográficas, no fue un progreso lineal, digámoslo así. No solo por eso, sino también porque el objeto de investigación de la historia cambió. ¿Y cuál es el objeto de investigación de la historia? Alguien podría decir, pues la historia. No, la materia de investigación de la historia no es la historia, son los documentos. Porque la historia se hace con vestigios materiales, se hace con reliquias. Uno no hace historia si no tiene un documento a partir del cual reconstruir discursivamente el pasado y con el cual llevar a cabo operaciones metodológicas, intelectuales, cognitivas. Es, por tanto, en el transcurso del siglo XVII y XVIII cuando se produce la modificación progresiva del estatus teórico de los textos sobre los cuales se apoya el historiador. Estos últimos dejan de ser contemplados como autoridades, lo que os he comentado anteriormente, y pasan a convertirse, simple y llanamente, en fuentes, documentos.
que es otra cosa muy, muy distinta. Es decir, que a partir de ahora el texto cobra valor veritativo, deviene veraz, real, auténtico o no auténtico, no por razones extrínsecas al mismo, es decir, por ser expresión de un testigo ocular con capacidad para concitar solidaridad social. No cobra validez por eso. Ahora es el texto mismo, tomado en su materialidad, y no la persona del autor del texto, el que funciona como mecanismo de autentificación discursiva. Eso sí, una vez sometido a una crítica documental de las fuentes, la segunda sesión diremos en qué consiste, que venga a certificar la verdad o la falsedad del documento. Es decir, que habrá que recurrir, por ejemplo, al tipo de escritura que utiliza. Por ejemplo, la paleografía estudia todo esto, ¿no? El tipo de grafía utiliza para ver si se corresponde con la grafía de la época, de la que dice ser el propio texto. Ha habido numerosísimas falsificaciones de documentos históricos. Muchas de ellas se han sabido precisamente por la crítica documental de las fuentes. El tipo de papel con el que se utiliza, con el que se escribe, la manera en cómo se compone el texto, diplomática, etcétera, etcétera. De esto hablaré en la segunda sesión, pero me interesa que tengáis estas ideas, ¿no? Henos aquí, por tanto, en esta idea de que los trazos materiales del texto son capaces de suministrarnos información. Esto debe entenderse como una práctica de mediación. En lugar de adoptar el punto de vista de aquel que redactó el texto, ahora se precisa de una mediación previa que certifique la validez del propio texto. Esa mediación es posible porque ahora la práctica del conocimiento no queda circunscrita a lo inmediatamente accesible, sino que entiende que lo que no es inmediatamente accesible puede suministrarnos información a través de ciertas operaciones cognitivas. De ahí, por ejemplo, el surgimiento de la crítica externa e interna de las fuentes, y de ahí también el surgimiento de lo que en círculos universitarios suele denominarse las ciencias auxiliares de la historia. Por ejemplo, la diplomática, la paleografía, la filología, la sigilografía, la epigrafía, la numismática, etcétera, etcétera, etcétera. Que además muchas de ellas son asignaturas dentro de la licenciatura de Historia, cuyo objetivo es declarar la autenticidad o falsedad de un documento por medio de la extracción de información realizada a partir del análisis crítico del soporte material del texto. Esto es lo más importante de todo, es decir, la idea, ya lo he dicho en varias ocasiones, de que el texto mismo es capaz de suministrarnos más información de la que el autor del texto o de la que de su dimensión consciente y lingüística puede suministrarnos. Me gustaría, de todas maneras, leeros un par de citas para que veáis este cambio, ¿no? Son citas del libro de Señobos y Charles Victor Langlois, que es el libro que os he comentado que merece la pena que leáis para la segunda sesión. Quizá no todo, pero sí buena parte del mismo. Dicen así. ¿Se ven, no? Sí. Solo podemos conocer los hechos empíricamente de dos maneras. Directa, si lo observamos en el mismo momento en que suceden, o bien indirecta, mediante el estudio de sus huellas. Quedaros con el concepto de huella, muy importante. Tomemos, por ejemplo, el caso de un terremoto. Si presencio el fenómeno, tengo un conocimiento directo, e indirecto cuando, sin haberlo presenciado, observo sus efectos materiales, grietas, muros derruidos, etc. O bien, si no son ya visibles, leo cómo los describe algún testigo que asistió al hecho o observó sus consecuencias. Por tanto, la índole de los hechos históricos, consiste en que no podemos conocerlos sino indirectamente. Es decir, que necesitamos una mediación, porque no son inmediatamente accesibles. ¿Se entiende un poco la clave? Esa es la idea. A través de sus huellas. Es cierto que el investigador observa directamente tales huellas, a las que damos el nombre de documentos. Las huellas son documentos. Pero una vez lo ha hecho, no le queda nada que observar. A partir de los documentos, procederá mediante razonamientos para tratar de remontarse desde los vestigios hasta los sucesos con la mayor exactitud posible. El documento es el punto de partida y el acontecimiento pretérito el de llegada. Aquí lo que está expresando básicamente es que si el objeto de investigación son los textos, estos textos no cobran valor veritativo por razones extrínsecas a ellos, porque sean expresión de una persona con poder social,
sino que para que cobren validez, tienen que ser sometibles a una crítica. Él aquí todavía lo llama reconstruir las causas intermedias, lo viene a decir en la siguiente cita. Es decir, el documento es el punto de partida y el acontecimiento pretérito el de llegada. Eso sí, es un tránsito que requiere de una práctica de mediación. Esa práctica de mediación es la crítica documental de las fuentes, que vendría a ser, digamos, el conocimiento inmediato llevado a cabo por la historiografía. Aquí, en la siguiente cita, quizá esta idea quede manifiesta de manera más clara. Y leo: para conocer la relación entre el documento y el hecho, es preciso reconstruir en su integridad la serie de causas intermedias que dieron lugar al documento. Causas intermedias que dieron lugar al documento. Hay que imaginar la serie de actos que llevó a cabo el autor del documento, desde que presenció el suceso hasta que redactó el manuscrito. En primer lugar, hay que examinar el documento. ¿Se conserva en su estado original? ¿Ha sufrido daños? Hay que estudiar cómo fue elaborado, a fin de devolverlo a su estado original en caso necesario y determinar su procedencia. Este primer conjunto de pesquisas previas, referidas sobre todo a la escritura, la lengua, las formas, las fuentes, etc., constituye el campo específico de la crítica externa o erudita, una de las partes de la crítica documental. A continuación, interviene la crítica interna, para reconstruir los estados psicológicos que atravesó el autor del documento. Actúa mediante razonamientos por analogía, cuyas premisas toma de la psicología general. Ante las afirmaciones del autor del documento, nos preguntamos, es decir, antes de creernos a pies juntillas lo que dice el autor del documento, por muy importante que éste fuese, por mi autoridad que pudiera catalogarse, debemos preguntarnos lo siguiente. Primero, ¿qué ha querido decir? Segundo, ¿creía lo que decía? ¿Estaba interesado? ¿O podía obtener algún tipo de preventas políticas al decir lo que dijo en su presente concreto? Y tercero, ¿estaba lo cierto o se equivocaba? Bien, se entiende un poco, se ve un poco el cambio. Hay un cambio en el estatus histórico de los textos. Ya no son autoridades, ahora se conciben como fuentes. Y ni siquiera como fuentes verdaderas de suyo, sino que son verdaderas siempre y cuando sean sometidas a un proceso de mediación que tiene que ver con estas preguntas y con un montón más de preguntas que durante la sesión 2 citaré. Perdón. Sí. Igual con el micrófono, quizá. Ahora, de todas maneras, después iba a abrir un turno de preguntas, en el caso de... Comento ya la conclusión. Existen diversas copias de documentos, claro, de ese tipo de cuestiones se dedicaría la crítica externa, en la medida en que pretende saber, lleva a cabo una crítica de la procedencia, es decir, lo primero que se pregunta, lo desarrollaré durante la sesión próxima, es si estamos ante un documento propio de la época de que dice ser, o es una copia, o si esa copia es una falsificación o no es una falsificación. Claro, ahí entraría todo el conjunto de pesquisas que formarían parte de la crítica externa de las fuentes. Las preguntas ya más relacionadas con el autor de este documento, ¿tuvo algún tipo de interés político o en decir lo que dijo? ¿A quién? No sé si me explico, es decir, ¿estaba en condiciones de poder saber los acontecimientos que narra o no? Ese tipo de preguntas ya de carácter más, digamos, sobre el interés, etcétera, tienen que ver con la crítica interna, con las ideas del texto, etcétera. La crítica externa, más bien, este documento es de la época que dice ser, si está escrito en un papiro, pues no puede ser un documento del siglo XVII, cosas por el estilo. O sea, son cuestiones que hoy en día, sobre todo, la crítica externa se lleva a cabo para la historiografía antigua y medieval. La historiografía moderna hay una proliferación de documentos masiva, no se puede comparar con la historiografía, digamos, referida a la prehistoria, etcétera. Estamos hablando de vasijas, estamos hablando de documentos, vestigios materiales que no están articulados lingüísticamente en buena parte de los casos y que no son capaces de suministrar quizá tanta información como otros objetos durante la historia moderna, ¿no? de los últimos 200 años. Y tiene que ver eso con transformaciones políticas, económicas, etcétera. Hay una proliferación ahora mucho mayor de documentos.
Bien, acabo, son 2-3 minutos más y la conclusión. Conocer, por tanto, no es certificar con la mirada o con el oído, sino más bien proceder a una lectura e interpretación de las fuentes y llevar a cabo una reconstrucción de la realidad a partir de lo que hemos encontrado, que son los materiales. O sea, la historia se hace con vestigios materiales, no se hace con... No podemos transportarnos al pasado. El conocimiento historiográfico es un tipo de conocimiento, como bien dice el señor Bussy Langlois, y inmediato. O sea, es un conocimiento inmediato, perdón, pero son hechos, digamos, que no se pueden conocer directamente, sino que son indirectos. Bien, de ahí precisamente el carácter científico e inmediato de la historiografía. Es así porque posee un carácter controlable, y que los enunciados históricos o las proposiciones históricas sean controlables, quiere decir que pueden ser reproducidas por cualquier persona que sepa practicar las técnicas requeridas para la circunstancia. Ahora bien, para ello es preciso que la escritura histórica esté repleta o lleve consigo determinadas marcas de historicidad, es decir, elementos en los que se materializa, se visualiza que el relato histórico no es una mera narración, sino que hay operaciones cognitivas previas. Por ejemplo, las notas a pie de página, las llamadas continuas a pie de página, donde se citan fondos de archivo, donde se citan procedimientos cognitivos utilizados, donde se desarrolla, explicita el aparato conceptual que precomprende a los materiales y a partir de los cuales el autor o la escuela reinterpreta los materiales, etcétera, etcétera. Todo ese, además, la escritura histórica, si alguna vez le habéis leído libros de historia, sobre todo de historia actual, si algo se caracteriza a esos textos es que están repletos de notas a pie de página. No hablo de los libros tipo Michelet, Thierry, Fustel de Coulanges, etcétera, que son más bien libros de ensayo historiográfico sobre la historia de Francia, el libro de Michelet ya por todos conocido. Pero si vais a historiadores ya, digamos, más profesionales, con un aparato cognitivo ya potente, citaré algunos durante la sesión 2 y 3, sobre todo en la 3, las notas a pie de página son continuas, pero continuas. Es una marca es una marca de historicidad que caracteriza a la escritura historiográfica, a diferencia de la literatura histórica. Y son pues esas marcas de historicidad, y con esto acabo, las que certifican la intención del autor de dejar al lector, esto es muy importante, ir más allá del mero texto para reproducir los actos cognitivos que lleva a cabo el primero. De esa manera se podrá comprobar si las conclusiones y las alegaciones que lleva a cabo el autor del texto, el historiador, son más o menos razonables, precisamente porque albergan la posibilidad de reproducir los actos cognitivos de los que sus afirmaciones se pretenden el desenlace. Y esto es muy importante, es decir, explicitar las condiciones de producción de los enunciados del historiador. Es decir, que sea controlable, que no sea algo... que la propia escritura histórica se articule de esa manera, con notas a pie de página, con elementos que permiten reproducir cognitivamente, al menos en teoría, si vas al archivo, a reproducirlo, etcétera, etcétera, pero que albergue esa posibilidad del texto. Es decir, esto lo que nos atestigua es que la historiografía no es una mera narración, historiar no consiste simplemente en recordar o recoger datos, sino que es una forma vaga incluso de teoría, porque organiza y produce mecanismos cognitivos diversos, orientados, ya lo he dicho antes, a producir enunciados acerca de la realidad. Y además tiene pretensiones explicativas. Es decir, cuando leéis un libro de arranque, cuando leéis un libro de la historiografía del siglo XIX, no es simplemente una historia de batallas. Es decir, hay toda una precomprensión de la historia, entendida como unidad, hay toda una precomprensión del papel de los estados, etcétera, etcétera. Hay elementos explicativos fuertes, no es una mera crónica analista de algo, no es eso. Y por no hablar ya de la historiografía social del siglo XX o el materialismo histórico, que lo que propone son hipótesis acerca de la estructura y la dinámica de las formaciones socioculturales. Es decir, las tendencias de conjunto que actuarían a espaldas de los individuos y que vendrían a estructurar el campo de lo pensable y de la actuación posible de los propios individuos. Esto lo hablaremos en la tercera sesión. Pero quiero decir que la historia siempre no es solo narración, sino que también es
una forma concreta de argumentación que presupone todo esto. Y con esto yo doy por terminada esta sesión, a no ser que existan algunas preguntas, y bueno, decir simplemente que esta primera sesión era introductoria y tenía pretensiones de ser un eje de coordenadas para poder entender una presentación del tema, para entender lo que viene después. No sé qué os ha parecido, digo porque en historia, bueno, estáis en primero, pero no suelen, tengo muchos amigos, yo no estudio historia, vengo de filosofía, pasa que mi tesis doctoral tiene que ver con la historiografía. Y normalmente, cuando me he topado con gente de historiografía, de la carrera, gente de mi edad, es que todos me han dicho cosas muy similares, no están acostumbrados a reflexionar sobre el ejercicio historiográfico, o al menos hacerlo en estos términos, como yo he intentado proponeros aquí. No sé, estáis en primero, a lo mejor todavía no podéis, no lo sé, pero es algo que de verdad os digo, es una constante que yo me he encontrado en estudiantes de historia. No tanto, por ejemplo, en Francia, que conocía gente de Erasmus, y ahí la verdad, claro, es que el movimiento de los anales, por poner un ejemplo, es un movimiento francés. Y todos aquellos historiadores no solo eran historiadores profesionales muy considerados en la academia, sino que además vendían la friolera de más de 100.000 libros. Oye, esto hoy en día en España es absolutamente imposible. Que un historiador, digamos, no un divulgador, pero un historiador con un aparato conceptual fuerte, con datos, etcétera, venda más de 10.000 libros, 15.000 libros, un historiador académico, universitario, no divulgativo, vuelvo a decirlo, que venda esa cantidad de libros, a día de hoy en España es imposible. En Francia digamos que para la historia es un país excepcional, muy, muy excepcional, de igual modo que en Alemania. No sé, son comentarios que os propongo porque todavía estáis en primero, pero a lo mejor quizá lo penséis, lo lleguéis a pensar con el paso del tiempo. Sí, sí. Perdón, pido perdón porque es historiografía. No es la historia como conocimiento inmediato, es la historiografía como conocimiento inmediato. He vuelto a caer yo mismo en el error, porque es que el término en los idiomas latinos lo concede, porque es que es un término, en alemán no. En alemán es Geschichte y Historik, creo que se dice en alemán, no es alemán, pero es distinto, en los idiomas latinos no, es historia. Además esto es algo muy, muy recurrente, o sea, es muy recurrente. La misma palabra sirve para designar el pasado, que sería más correcto decirlo así, y la disciplina que estudia el pasado, o supuestamente estudia el pasado, de diversas maneras, incluso antagónicas, pero entonces, no, yo quería decir la historiografía, ciencia histórica, historiografía, ciencia histórica, práctica histórica. El concepto de práctica es tiene una serie de connotaciones filosóficas muy fuertes, sobre todo si tenemos en cuenta el concepto de praxis en Marx, práctica en Althusser, etc. En Michel de Certeau, que es uno de los libros de los que yo no voy a hablar aquí, pero que os recomiendo ese libro, La escritura de la historia. Habla de la práctica historiográfica como un lugar social, que está determinado por influencias políticas, epistemológicas y materiales. Y la práctica historiográfica sería la totalidad de eso, es decir, no solo el discurso, sino el conjunto de leyes del medio que determinan, o no determinan, pero sí condicionan la manera de interpelar el pasado por esa escuela. Es un poco abstracto, lo reconozco, pero el concepto de práctica, dejémoslo un poco por... Yo cuando me refiero a la práctica, va a ser ciencia histórica, habida cuenta de que existen o que tienen una serie de connotaciones históricas más importantes. Pero es que si nos metemos ahora en eso, no es fértil el seminario, porque sería demasiado galimatías y nos meteríamos en cuestiones de 11 varas. La investigación histórica.
Claro, yo aquí he hecho referencia fundamentalmente a las reflexiones que historiadores y filósofos han hecho sobre el ejercicio de la historia. Evidentemente, lo importante de todo esto es ver cómo se operativizan estas ideas en las prácticas de los estudios de caso. Yo creo que te refieres un poco a eso, en estudios de caso, en todo ello. Claro, yo me sitúo ante un problema. Si empiezo a traer estudios de caso, no doy lo otro. Y como en la licenciatura de Historia no existe una asignatura o una disciplina o algo parecido a esto, lo más parecido es una asignatura que se llama Técnicas de Investigación, he preferido priorizar, digamos, el carácter teórico. Pero sí, evidentemente, cuando leáis, por ejemplo, a Brodel, cuando leáis a Jacques Le Goff, etcétera, tiene un montón de estudios de caso, que son estudios de caso, no son galimatías teóricos. Yo aquí en la bibliografía os he citado los libros más teóricos, pero si estáis interesados os puedo citar estudios de caso. Bueno, por ejemplo, de Lucien Febvre, el libro Rabelais o la incredulidad en el siglo XVI, por ejemplo. Ahí lo que estudia es las mentalidades del siglo XVI, las formas de sensibilidad y comportamiento colectivo que determinaban el pensamiento y los quehaceres y los haceres de los sujetos franceses del siglo XVI. No las ideologías. El concepto de mentalidad es distinto. Por ejemplo, otro estudio de caso. Felipe II y el Mediterráneo, de Brodel. 2 mamotretos, cada uno de 700 páginas, en el que estudia no tanto la vida y obra del gran monarca, porque eso es lo que cuestiona, sino que estudia más bien las estructuras demográficas, políticas y económicas que estructuran la capacidad de acción del monarca. Es decir, Brodel dirá, a mí no me interesa la vida y obra la biografía de Felipe II. A mí lo que me interesa es la forma, las maneras de ritualizar la interdependencia entre los hombres de la época que posibilitaron un marco de acción y decisión y actuación tal que Felipe II se convirtió, digámoslo así, en el monarca, la monarquía de los Austrias se convirtió, que potenciase, mejor dicho, que los Austrias se convirtiesen en la monarquía más potente del mundo en ese momento. Lo que interesa es el estudio de las estructuras, de los entramados de interdependencia social. Eso es otro tipo de historiografía que no tiene nada que ver con la historiografía de la vida y obra, gestas, batallas de Napoleón o cosas por el estilo. Lo que le interesa, su objeto de investigación, los personajes históricos no son individuos, sino que los personajes históricos son anónimos y se llaman estructuras. De esto hablaré en la tercera sesión. Es un cambio radical respecto a la historiografía del XIX, pero sí, por estudios de caso, si queréis os puedo suministrar libros, vamos. De hecho, estos historiadores se caracterizaban básicamente no por reflexionar sobre la historia, sino más que nada por hacer práctica investigadora. Lo que pasa es que ya operativizaban estas ideas. Y si, por ejemplo, la última generación de los anales, la cuarta, Roger Chartier y Jacques Rebel, quizás sea la que ha tenido un diálogo más fructífero con el campo de la filosofía. Y son los que de alguna manera escriben artículos con pretensiones más filosóficas, no en el sentido de que la filosofía debe decir lo que la historia debe hacer. No se trata de incurrir en una apropiación del terreno de los historiadores, no se trata de decir eso. Se trata precisamente de reflexionar sobre el propio ejercicio de los historiadores, que es lo que hicieron de manera un tanto exigua, es cierto, los primeros anales, pero abrieron un campo de posibilidades. Yo he intentado desarrollar ese campo. Es decir, la última generación de anales trata más en detenimiento estos temas. Pero bueno, si os interesa, me decís la siguiente sesión y os cito algunos libros. Y de todas maneras iré comentando las sesiones. Es que se nota, digamos, que con el ejemplo se ve... Mucho más. Mucho más. Claro. Pasa que, claro, sí. Un ejemplo concreto, específico, pues prácticamente como lo que has dicho, o sea, un texto Sí. simplificado y sobre él. Es que al no tener acceso tampoco a esos textos al seminario 1, que es este, que está acordado, Claro. pues lo vemos un poco en el sentido que yo creo que de estudiar un libro completo o varios libros es difícil. No, sí. Más que nada yo lo he hecho para que desplegar una serie de ideas conceptuales importantes para que luego vosotros podáis emprender la lectura del texto de manera crítica, es decir, que sepáis de alguna manera identificar, mira, fíjate, aquí está hablando de estructura, claro, la estructura, cuando habla Brodel de estructura o Norbert Elias, la estructura es muy importante, porque claro, este es su objeto de investigación, que sepáis diseccionar el libro
en términos de cuál es el objeto de investigación, cuál es la hipótesis, etcétera. Que es mucho mejor leer un libro de historia así, porque realmente lo que estás haciendo es otorgar, no establecer una lectura dogmática del libro, sino llevar a cabo una lectura, digamos, más reflexiva del mismo, ¿no? Yo, de todas maneras, os iré citando ejemplos. Y los textos que os he mandado para la sesión 2 y 3, bueno, los textos de la sesión 2 son unos de Feb y los otros son de Señor Bosch, son en la misma onda que esto. Y luego los de la sesión 3 ya son un poco más complejos, la verdad. Hay un texto fundacional de La larga duración, de Brodel, y luego está de Norbert Elias, bastante extenso, quizá demasiado, pero está muy bien ese texto, más sociológico, y cuestiona, vamos, digamos que mete mucha caña a la historia. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que mete mucha caña a la historia. El libro está escrito en el año 60 y algo, pero él está entendiendo por historia la historiografía del 19, no la historia social de los anales. Ya os diré, hay que tener en cuenta eso. Pero vais a ver que lo que él propone como investigación sociológica tiene muchísimo que ver con lo que los anales proponen como investigación también historiográfica. Bueno, pues lo dejamos aquí, entonces.